Médico, gastroenteróloga y hepatóloga del Hospital de Policía. Vamos a desarrollar hoy día el tema acerca de diarrea. La diarrea aguda tiene diferentes formas de cómo definirla. Inicialmente se puede definir como el aumento en la frecuencia o en el cambio en la consistencia de las deposiciones que persiste por menos de 14 días, teniendo la diferencia de los tiempos para poder catalogarlo como aguda, subaguda o crónica. De acuerdo a la OMS, se considera la diarrea como un aumento del contenido líquido de la deposición y o aumento de la frecuencia más de 3 veces al día o en 24 horas que puede estar acompañado o no a vómitos o fiebre. Desde el punto de vista del mecanismo de producción de la diarrea, se puede clasificar en 3 tipos, tanto en la osmótica, en la secretora o en inflamatoria. El tipo de características de diarrea que van a presentar en cada uno de estos subtipos nos van a predecir el tipo de bacteria o enteropatógeno que puede estar asociado a esta enfermedad y de acuerdo a ello poder plantear algún tratamiento dirigido. Considerando la diarrea osmótica, se ve principalmente por la presencia de sustancias no absorbibles a nivel del lumen, por ejemplo, lactulosa, sorbitol, lactosa en aquellos que son intolerantes. Las diarreas secretorias mayormente son secundarias a presencia de toxinas, principalmente toxinas bacterianas, que disminuyen la absorción o aumentan la secreción de moco, por ejemplo, en el vibrio cólera. O las diarreas inflamatorias donde principalmente se produce un daño a nivel de la mucosa por inflamación o isquemia, principalmente por enterotoxinas de tipo Shigella o asociadas también a otras enfermedades no infecciosas como la enfermedad inflamatoria intestinal, Crohn, colitis ulcerativa o colitis isquémica. Si vemos otros tipos de clasificación de la diarrea, podemos ver que también la diarrea, como mencionamos al inicio, lo definimos como diarrea aguda, aquella que es menor de 14 días, diarrea persistente o subaguda cuando es de 14 días a 30 días y diarrea crónica cuando se considera más de 30 días. Pero también es importante saber clasificarla de acuerdo a la localización, pensando que puede ser una diarrea eh, por un componente o por un compromiso intestinal alto o bajo. Cuando hablamos de intestinal alto, estamos hablando de intestino delgado, o intestinal bajo, estamos hablando directamente a nivel de colon. Entonces, los tipos de diarrea que se presentan de acuerdo a la forma de presentación, vamos a ver que el tipo de diarrea inflamatoria va a estar asociado más a patógenos invasivos o enteropatógenos invasivos y está relacionado más a invasiones a nivel de colon. Sin embargo, estas características van a estar asociadas también a presencia de heces, ya no solamente líquidas, sino también vamos a ver sangre, moco o incluso ya componente purulento, que puede estar o no asociado a náuseas, pero sí se ve un marcado compromiso sistémico asociado a fiebre también. A diferencia de las diarreas asociadas al intestino delgado, donde como no son inflamatorias, son totalmente acuosas, no vemos moco, no vemos sangre, puede estar asociado a cuadros de náuseas de forma más persistente, pero las fiebres pueden ser muy ocasionales o no presentarse o ser muy bajas. Puede relacionarse también a dolor abdominal, pero principalmente es un dolor periumbilical a nivel de mesogastrio, a diferencia de las diarreas bajas o netamente de colon, que está más relacionado a dolor abdominal difuso, tipo cólico, asociado a tenesmo. Es importante que tengan en cuenta estas características de cómo se presenta la diarrea para que más o menos tengamos una idea de cuál es la localización y de acuerdo a ello tratarlo. Pero también hay otro tipo de clasificación de diarrea que es de acuerdo al gasto, que quiere decir a la cantidad de diarrea que se presenta. Esa puede ser de bajo gasto o de alto gasto. Cuando hablamos de bajo gasto, son 10 deposiciones o menos en 24 horas o 4 deposiciones o menos en 4 horas. Hablando de más de 10 deposiciones en 24 horas o más de 4 deposiciones en 4 horas. Estas deposiciones de gasto alto son muy características de diarreas enteropatógenas que incluso pueden estar asociados a náuseas y vómitos, que son las que son rápidas con requerimiento de hidratación endovenosa. Entonces, cuando nosotros hablamos de la fisiopatología de diarrea,
Definitivamente a nivel intestinal ustedes saben que tenemos una microbiota que tiene que estar permanentemente en un equilibrio. El problema es que cuando hay una disminución de la absorción de agua o electrolitos o hay un aumento en la secreción activa de agua y electrolitos, esto genera un desbalance a nivel de la luz que lo que va a generar es jalar más agua hacia el nivel de la luz intestinal y es lo que va a producir el tema de las diarreas. Ahora, depende del tipo de patógeno a nivel del nivel del que se está presentando son los patógenos que se pueden ver. Por ejemplo, hablábamos de las diarreas altas, ¿no? De intestino delgado. Está más relacionado a enterotoxinas secretoras o a vibrio cólera. Por eso que el vibrio cólera se caracteriza por diarrea totalmente acuosa. A diferencia de los trastornos absortivos a nivel de vellosidades, que también puede presentarse a nivel de intestino delgado, pero más asociados a problemas virales, más raro, parasitarios como la yardia, y en pacientes inmunosuprimidos como la criptospora o microsporidia. Pero cuando estamos hablando de compromiso ileocólico netamente cólico, estamos hablando ya de patógenos más que nada enteroinvasivas, que ya va a haber daño de mucosa, donde ya se va a asociar moco, va a haber sangre, las deposiciones, pujo, tenesmo, dolor abdominal difuso. Y esas son características de las bacterias o de la presencia de Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, entre otros. Como hemos visto, la etiología comprende diferentes microorganismos, pero los podemos diferenciar por dos tipos de mecanismos. Uno que es hipersecretor y otro porque es enteroinvasivo. En los casos de los patógenos hipersecretores, principalmente porque actúan liberando ciertas toxinas que estimulan al enterocito y esto genera mayor liberación de agua hacia la luz, por eso que son de tipo más acuosas. En el caso de las bacterias enteroinvasivas, donde por su propio nombre lo dice, invaden la célula, invaden el enterocito, producen esfacelación de la mucosa, pérdida de la sustancia y hay un daño histológico a nivel de la mucosa, esto obviamente lo que va a causar es una disminución de la absorción de agua por el daño mismo que se produce. Y esto obviamente al jalar agua y al ver un daño en la mucosa produce inflamación, la inflamación lleva a la producción de moco y la misma inflamación también genera el dolor abdominal, el aumento del peristaltismo, la sensación de tenesmo. Por eso es que es importante que al momento que nosotros tengamos un paciente con diarrea podamos sacar todas las características de las deposiciones y del cuadro clínico que nos manifiesta. Como hemos mencionado, la mayoría de los agentes causantes de las diarreas agudas son infecciosas, en un 90% de ellas. Sin embargo, no quiere decir que todas las infecciones van a ser tratadas, porque muchas de ellas son infecciones virales. Pero también hay infecciones bacterianas o parasitarias que pueden ocasionar estos tipos de diarrea. Dentro de las causas bacterianas tenemos al Campylobacter, a la Salmonella, Shigella, teniendo en cuenta también su agente causal. Y ahí es donde tenemos que hacer una buena historia clínica para poder detectar los factores de riesgo que el paciente haya podido estar expuesto para más o menos tener en la cabeza la idea de qué es lo que ha podido causar este cuadro. Por ejemplo, en el caso de la salmonela, principalmente que se da en adultos, es por la ingesta de huevos, aves de corral y leche que no sea pasteurizada. En el caso del vibrio cólera es por ingesta de agua principalmente contaminada por la ingesta de pescado, mariscos crudos, que es lo más frecuente. En el caso parasitario, en el que el más frecuente lo encontramos es la Giardia lambda, es por la ingesta de deportes acuáticos donde tragamos directamente el agua donde contienen los huevos de estos parásitos, o en aquellos pacientes que han viajado a zonas endémicas. Otra bacteria frecuente también de causante de diarreas es la entamoeba histolítica, pero esta se asocia más a presencia de abscesos hepáticos. Sin embargo, es fácilmente transmisible a nivel de alimentos que sean lavados con agua que no sea hervida o la ingesta de aguas contaminadas, que muchas veces eso se ve en zonas de periferia o en zonas donde no hay agua potable. Pero también tenemos que tener en cuenta aquellas infecciones virales que se dan principalmente en niños, pero eso no escapa que puedan dar también a adultos. No olvidar que también los adultos mayores son pacientes inmunosuprimidos y que ellos pueden presentar también estos cuadros de diarreas infecciosas virales sin necesidad de ser bacterianas que requieran mayor tratamiento adicional. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta aquellas diarreas que no son infecciosas.
que es en la minoría, pero que también podemos encontrarla, que se encuentra hasta en un 10% de los pacientes. Hay que sacar dentro de la historia clínica del paciente la ingesta de laxantes, antiácidos, la ingesta de colchicina. En algunos pacientes que no regulan bien la dosis de levotiroxina, a veces se exceden de la dosis y pueden ocasionar también diarrea. Algunos antibióticos, principalmente en aquellos pacientes que han estado hospitalizados en larga estancia y han recibido antibióticos por largo tiempo, que puede facilitar la inoculación de la bacteria Clostridium difficile y esta ser una causa de diarrea, como también algunos medicamentos digitálicos. Dentro de ellos también hay que pensar en algunas patologías no infecciosas que pueden ser causantes de diarrea, como el intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, el cáncer del colon, algunos pacientes que pueden tener impactación fecal que producen diarrea, pero principalmente por rebosamiento, pacientes con hipertiroidismo, diabéticos, pacientes con esclerosis múltiple, etcétera. Y hay otras causas bacterianas que también hay que tener en cuenta, pero en aquellos pacientes que pueden ser en este sentido, la evaluación inicial que nosotros tenemos que hacer en estos pacientes es una evaluación donde vamos a tratar de poder obtener información acerca de la historia de la enfermedad, del factor de riesgo que haya podido causar la diarrea en este caso, ¿no? Evaluar la severidad de la enfermedad, la magnitud, la frecuencia, el grado de deshidratación, identificar las causas, incluyendo las características de las deposiciones. Siempre en estos pacientes hay que poder también obtener información acerca de fármacos o exposición a ciertas sustancias que sean posibles de ejercer estos episodios de diarrea. Esa información es muy importante porque de acuerdo a la vía de contagio y al tiempo de exposición que más o menos nosotros hemos tenido asociado a ciertas manifestaciones clínicas, nosotros nos van a hacer sospechar de cierto microorganismo. Recuerden que en líneas generales a veces es un poco difícil recordar cuánto tiempo es para la Shigella, cuánto tiempo es para la Salmonella, pero en promedio la exposición que un paciente tiene que tener a estos patógenos es por lo menos 24 horas y puede irse hasta 72 horas. Entonces, no quiere decir que un paciente si hoy se pone mal y tiene episodio de diarrea, necesariamente tiene que ser algo que yo hoy he comido. Puede ser algo que yo haya ingerido dentro de los anteriores 2 a 3 días y esa ser mi causa. Por eso es importante siempre de poder indagar en esos pacientes cuáles son los agentes a los que ha sido expuestos los 2 o 3 días anteriores a este episodio. Adicionalmente, ¿qué es lo que ha consumido, que ha podido producir estos tipos de episodios de diarrea? Por ejemplo, ha viajado a una zona endémica, ha estado de repente en la selva y consumiendo los refrescos o las bebidas que no sabemos si están bien lavados, ha estado consumiendo alimentos crudos en zonas que no han sido seguras. De repente, algunas personas que les encanta la leche fresca y no ha tenido un buen proceso de pasteurización previo o ha ingerido algún tipo de hamburguesa o cremas o algo a lo que ha sido expuesto durante las 24 48 horas previas. Una de las manifestaciones clínicas muy frecuente en estos casos es el dolor abdominal, pero es un dolor abdominal tipo cólico. Siempre cuando pregunten el dolor tienen que preguntar cómo es el dolor, dónde se localiza, irradiación o no, está asociado a la ingesta de medicamentos de alimentos o no, calma con la deposición o no. Entonces, tiene moco o sangre en las deposiciones que está realizando y esas deposiciones se asocian al dolor abdominal o no. O sea, todo lo que puedan obtener de información del paciente les va a servir a ustedes no solo para poder dar el diagnóstico, sino para predecir el tipo de germen al que están siendo expuestos. Todos en promedio, como le digo, son 24 a 72 horas. En algunos casos, algunos que son más enteropatógenos, por ejemplo, la diarrea del viajero en el caso de Escherichia coli o el Staphylococcus aureus o el Bacillus cereus,
o el Clostridium suelen dar asociado también la presencia de dolor abdominal y diarrea, pero que muchas veces de ellos se autolimita también dentro de las 24 horas. Tener en cuenta en niños la exposición de contacto de personas que hayan estado con episodios de diarrea previo también es importante porque esos episodios virales son fácilmente de contagiarse cuando no hay una buena lavada de manos también. Y pensar también en los pacientes inmunosuprimidos por la infección por citomegalovirus, cuyas características clínicas van a ser casi exactamente las mismas. Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con diarrea, tenemos que tener en cuenta de primera instancia, ¿cuál es el estado general del paciente? ¿Es un paciente que está lúcido, orientado? ¿Es un paciente que está activo? ¿Es un paciente que está irritable? ¿Es un paciente que está hipoactivo? ¿Cómo están sus ojos? ¿Están hundidos la parte de los párpados? ¿La mucosa está normal? ¿Está seca? ¿La sed está aumentada? ¿Está normal? ¿Está disminuida? ¿Los pulsos están más débiles? ¿Están prácticamente no palpables? Sí, en el caso de los niños o los adultos mayores, si hay urgencia de la piel, si hay signo del pliegue o no. Entonces, dependiendo el estado general rápido, un examen clínico rápido del paciente, nosotros vamos a poder predecir el grado de deshidratación que puede tener el paciente. Recuerden, la diarrea per se muchas veces no es el motivo por el cual el paciente llega a la emergencia. Muchas veces el paciente llega por la deshidratación asociada al proceso de diarrea, porque muchos de los cuadros diarreicos se autolimitan también dentro de las 24 o 48 horas. Es mentira eso que a veces los pacientes dicen, me tomé un Bactrim o me tomé un ciprofloxacino y me paró la diarrea. Eso no existe, no hay pastilla mágica. Normalmente son episodios transitorios o son intoxicaciones alimentarias o son procesos virales que se autolimitan y ceden solos y rápidamente. Solamente aquellos cuadros diarreicos infecciosos bacterianos son aquellos que persisten por más de 24 horas y que muchas veces está asociado a náuseas, vómitos, fiebre y son los que más tenemos que observar porque son los que fácilmente pueden llegar a la deshidratación y llegan a la emergencia justamente más por la deshidratación. Entonces, es importante una valoración general del paciente y una evaluación rápida del estado del sensorio y de la hidratación para poder saber si es que el manejo va a poder ser domiciliario o si es que necesariamente tiene que ser un tratamiento hospitalario o de tipo endovenoso. Cuando nosotros, digamos que tenemos más alerta, por así decirlo, ¿no? Cuando tenemos signos de deshidratación severa, cuando el paciente tiene shock hipovolémico, cuando tiene hipotensión, pacientes que aparte del episodio de diarrea empieza a tener un sangrado profuso, cuando las fiebres son persistentes, más de 38 grados, cuando tenemos una diarrea de más de 6 cámaras por día, cuando dura esta diarrea más de 48 horas sin mejoría clínica, cuando el dolor abdominal es persistente o es de gran intensidad, de una escala del dolor de 0 a 10, de 8 para arriba, o cuando son pacientes mayores, adultos mayores, ¿no? Que tienen alguna enfermedad concomitante que pueda alterarse fácilmente, por ejemplo, que sea hipertenso, que sea diabético, pacientes que sean renales, que tengan insuficiencia renal, pacientes cirróticos. Son los pacientes que tenemos que observar con mucho detenimiento porque fácilmente pueden llevar a la descompensación, no solo por deshidratación, sino también de sus enfermedades de fondo. Tener en cuenta siempre los diagnósticos diferenciales. Muchos de los pacientes que pueden tener alguna enfermedad crónica intestinal vienen a la emergencia o a la consulta por episodios repetitivos de aparentes diarreas agudas que son tratadas como diarreas infecciosas y no se hacen más estudios al respecto. Entonces, en aquellos pacientes que tienen diarreas aparentemente agudas a repetición, en esos pacientes tenemos que empezar a sospechar algunos diagnósticos diferenciales. Dentro de ellos está la enfermedad inflamatoria intestinal, que está dividido como la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la colitis indeterminada, también las colitis microscópicas, ya sea la linfocítica o la eosinofílica, las colitis colágenas, las diverticulitis agudas, que también se asocian a diarrea, las isquemias intestinales, las trombosis mesentéricas, colitis isquémica, etcétera. Entonces, es importante obtener toda la información necesaria de estos pacientes que nos permita poder hacer un diagnóstico preciso y no dejar pasar los diagnósticos diferenciales en estos casos.
Cuando hacemos estudios en los pacientes que vienen por episodios de diarrea, algo que tienen que tener en cuenta y es como un mensaje para llevarse a casa es que no todos los episodios de diarrea son necesarios hacer exámenes de laboratorio. Muchas veces con una buena anamnesis, un examen clínico, prácticamente con la evolución epidemiológica que el paciente ha tenido, es claro que es una diarrea aguda viral o transitoria o infecciosa. Y muchas veces se trata únicamente sospechando un probable episodio infeccioso sin necesidad de hacer algún estudio adicional, principalmente estudio de heces. Entonces, ¿en qué caso nosotros hacemos estudios de heces? En aquellas diarreas que persisten más de 10 días, en aquellas diarreas de pacientes que acaban de viajar a zonas endémicas que tenemos sospecha de diarrea del viajero, en aquellos pacientes que han estado expuestos a aguas que no han sido potables, o cuando tenemos, por ejemplo, brotes, ¿no? Pasa que a veces llegan varios chicos de colegios o de universidades que en el comedor o en los desayunos que les han dado presentan cuadros de diarrea persistente, entonces en ellos es importante en aquellos brotes de la comunidad poder estudiar el patógeno. Pacientes que presentan diarreas y que asisten a guarderías o a casas de reposo, pacientes inmunosuprimidos, pacientes con factores de riesgo, pacientes con VIH positivo, pacientes que han recibido antibióticos por larga data intrahospitalaria. Las diarreas disentéricas o las diarreas purulentas son necesarios de hacer un estudio de examen de heces. ¿Cuáles? Un coprofuncional, una reacción inflamatoria en heces, incluso llegar hasta un coprocultivo, principalmente en los inmunosuprimidos, en la sospecha de pacientes que vienen por sepsis de foco aparente abdominal, o en aquellos que ya no son solo unas diarreas agudas, sino que ya están siendo unas diarreas crónicas. Es importante hacer los exámenes de heces. Entonces, con eso el mensaje que quiero que lleven a casa es que no todas las diarreas que acuden a la emergencia de tipo aguda van a recibir un estudio de laboratorio. Basta con el cuadro clínico, basta con historia clínica para nosotros predecir de que este paciente puede tener una diarrea infecciosa o no y de acuerdo a eso dar tratamiento. Son solo en estos casos los que tenemos que hacer un estudio adicional de heces. En ese sentido, como les mencioné hace un momento, la mayoría de los casos se autolimitan. La mayoría de los casos no requieren mayor seguimiento o mayor, digamos, mm, tratamiento antibiótico. Muchos de ellos autolimitan solo con dieta, con una buena hidratación, pero son pocos los que llegan a requerir una hidratación, ya sea vía o endovenoso. Pero lo más importante que tenemos que indicar aquí son las medidas higiénico-dietéticas, que van a estar directamente dirigidas a controlar los síntomas e impedir la propagación del agente causal. Si estoy con diarrea, obviamente tengo que disminuir los lácteos, tengo que disminuir las grasas, tengo que disminuir la fibra en general, todos los alimentos que tenga que consumir, esos alimentos cocidos, para evitar la transmisión en otros integrantes de la familia, buen lavado de manos, tanto antes y después de ir al baño, de ingerir alimentos, para evitar el contagio con otros integrantes. De primera línea, nosotros tenemos ciertos antibióticos que podemos indicar para el tratamiento de aquellas diarreas que nosotros ya tenemos la sospecha de que es una diarrea infecciosa. Tenemos el ciprofloxacino, como segunda línea tenemos el sulfamethoxazol con trimethoprim. En aquellos casos que tenemos la sospecha de Clostridium difficile, en aquellos pacientes que han tenido una estancia hospitalaria previa prolongada, podemos dar vancomicina, metronidazol. O en aquellos pacientes que tenemos una sospecha de etiología parasitaria, principalmente en zonas endémicas, podemos dar nitazoxanida o metronidazol. Entonces, en general, la mayoría de los patógenos intestinales que ocasionan diarrea aguda son tratables con estos esquemas estandarizados de tratamiento sin necesidad de buscar el patógeno. Por eso es que es importante, y era lo que recalcaba, de que no todas las diarreas se tienen que estudiar porque prácticamente los esquemas de tratamiento ya están establecidos y no se requiere mayor estudio para combatir alguna infección. Pero adicional al tratamiento, ya hemos visto las medidas higiénico-dietéticas, hemos visto la buena hidratación, hemos visto el tratamiento antibiótico, pero también hay ciertos medicamentos como estos que son los inhibidores de la encefalina intestinal, como razacadrotilo, que principalmente se utilizan para diarreas acuosas de gran volumen,
¿no? O de alto gasto, como lo mencionamos al inicio. Principalmente, este medicamento lo que hace es inhibir la encefalinasa para prolongar la acción fisiológica de las encefalinas endógenas, lo que va a permitir que la osmolaridad de la luz intestinal no se incremente y por lo tanto no se elimine tanta agua. Reduce la secreción de agua y electrolitos hacia la luz intestinal y por tanto es un buen medicamento para disminuir el volumen y el flujo de diarrea en aquellos pacientes con diarrea de alto gasto. Adicionalmente a este tratamiento, también tenemos que dar tratamientos, si tiene fiebre, le damos antipiréticos como el acetaminofén. Si tiene náuseas, le podemos dar la metoclopramida, en algunos casos también le podemos dar el dinihidrato y en aquellas náuseas persistentes con vómitos podemos indicar el ondansetron. Aquí un paréntesis con respecto al uso de los antidiarreicos. Ya, los antidiarreicos solamente los vamos a dar en el caso de la loperamida cuando son diarreas no infecciosas. Cuando sospechamos de diarreas no infecciosas, en aquellos casos en los que el paciente sintomatología sistémica, llámese náuseas, vómitos, fiebres, dolor abdominal. Simplemente estamos hablando de episodios de diarrea, de alto volumen, pero sin ninguna otra sintomatología asociada. No se da los antidiarreicos de tipo loperamida en diarreas infecciosas, porque recuerden que la diarrea es un mecanismo de defensa. Entonces, el mismo organismo sabio lo que trata es de poder expulsar estos patógenos a través de las deposiciones. Entonces, si nosotros cortamos ese mecanismo de defensa con la loperamida, estamos produciendo que se aumente esta translocación bacteriana. Y muchos de los pacientes que tienen un buen sistema de defensa logran autolimitar las diarreas, pero quedan con mucha sintomatología posterior, tipo mucho gorgorismo, flatulencia, episodios de dolor abdominal tipo cólico intermitente, o incluso algunos pacientes pueden hacer un tipo megacolon tóxico por no, o por cortar este mecanismo de defensa. Entonces, solamente indicamos la loperamida en aquellas diarreas en las que nosotros estamos prácticamente seguros que no es una diarrea infecciosa. Sin embargo, tenemos otros antidiarreicos que funcionan muy bien como sustancia astringente en los pacientes con diarrea aguda, que es el susalicilato. Hay que tener cuidado con el susalicilato, uno, porque está contraindicado en pacientes renales, porque tiene una depuración renal y puede ocasionar un daño renal agudo. Y dos, que su consumo excesivo o con su consumo por muchos días puede llevar al estreñimiento. Y de lo que el paciente está saliendo cuadro de diarrea, después lleva días que no puede evacuar y puede ser cuadros suboclusivos. Entonces, solamente lo indicamos hasta que el paciente forme las deposiciones. El uso de los probióticos está muy en boga, hay mucha discusión al respecto, hay mucha literatura que estudiar, qué tipo de probiótico, qué usar, prebiótico, probiótico, multibióticos. Lo que está demostrado en los casos de diarreas agudas es que las cepas de Bacillus o de Lactobacillus son las que más ayudan o favorecen a disminuir el flujo de las diarreas agudas. Entonces, aquí viene, por ejemplo, los productos que contienen Bacillus classei, que es la heterogermina, o los Bacillus reuteri, que es el biogaya, incluso en los pacientes principalmente pediátricos, ayuda mucho a la ingesta de zinc como si fuera un complemento vitamínico, ¿no? Esto se ha visto que también ayuda para disminuir el volumen y la frecuencia de las deposiciones. Entonces, recapitulando, definimos el probable patógeno y damos un tratamiento dirigido a medidas higiénico-dietéticas, una buena hidratación, tratamiento antibiótico de ser necesario y sintomáticos dependiendo el cuadro clínico que el paciente presente. En resumen, todas deposiciones, más de 3 evacuaciones al día, que puede estar asociado o no a náuseas o vómitos, o que aumenta, que puede ser incluso asociado. Tenemos que preguntarnos, ¿el paciente ha estado hospitalizado anteriormente o no? Si el paciente está hospitalizado anteriormente, hay que pensar en patógenos hospitalarios, ¿no? Y ahí sí, ya hemos visto, de acuerdo a los cuadros, que tenemos que hacer estudios de heces para poder descartar al Clostridium difficile, que es el más complicado de manejar. Pero si el paciente no ha estado en un establecimiento hospitalario, no ha recibido antibióticos, lo principal es la terapia de hidratación bioral, principalmente de agua y sal o algunas sustancias hidroelectrolíticas, que hay muchas en el mercado, asociado a sopas o alimentos servidos y cocidos.
Si la diarrea es acuosa, hay que establecer la severidad de la diarrea que ya hemos visto, ¿no? Si es leve, moderada, severa, dependiendo el estado clínico del paciente y el grado de deshidratación que pueda tener. Si es una diarrea leve, solamente podemos pensar de que esto puede estar asociado a un germen convencional y no necesitamos dar mayor manejo, ¿no? Solamente las medidas higiénico-dietéticas. Pero si ya hay unas manifestaciones ya sistémicas con compromiso sistémico de tipo moderado o severo, tenemos que preguntar si está asociado a viajes o no. Si está asociado a viajes, tenemos que ver ahí los antibióticos que podemos dar en aquellos pacientes que probablemente tienen diarrea viajero. Pero si no ha estado asociado a viajes y no tiene fiebre, considerar inicialmente una buena dieta, hidratación y observar. Si no tiene fiebre y se autolimita, no necesitamos dar más medicamento, pero si se agrega fiebre, tenemos que considerar probablemente algunos exámenes cuando la fiebre persiste por más de 72 horas, pero si la fiebre no persiste, damos toda la gama dentro de los medicamentos que ya hemos mencionado y podemos asociar algunos de los productos astringentes como el bismuto, los probióticos, antipiréticos de ser necesarios, dependiendo de la sintomatología que tenga. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda al respecto? Diarrea aguda en realidad es una patología sumamente frecuente, es un motivo frecuente de consulta en la práctica privada, no necesariamente por ser gastroenterólogo, ¿sabes? Desde médicos generales, todos los, de alguna manera, incluso hasta la familia, nosotros evaluamos a estos pacientes con diarrea. Entonces es importante que ustedes tengan esos conceptos claros para que puedan manejar el futuro. ¿Alguna duda, chicos? ¿Pregunta? Nada, ¿todo quedó claro? ¿Sí? Bien, si todo quedó claro, sí, chicos, si todo quedó claro, por favor, les pediría poder quedarme con mi grupo de la sede del Hospital de Policía porque nos queda pendiente una discusión de mesa redonda que la vamos a hacer en unos minutos. El resto sí se puede retirar. Igual creo que han grabado la clase por si la necesitan para después. Después, si no, por el delegado se las comparto también en PPT. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes.